Bueno, muchas gracias por seguir acá acompañándonos en la mesa de análisis, tema del día, de la jornada, pues como no puede ser diferente, el Mundial. De inmediato presento a quienes nos acompañan el día de hoy. María Vergara, analista internacional, invitada habitual de esta mesa. Gracias por venir. Muchas gracias, Crisman. Estrenándose en el sinsonte para la mesa de análisis de la casa, Marco Teruggi, presentador de la base de América Latina. Gracias por la invitación, un gusto estar acá con todos ustedes. Futbolero también, y por eso creo que nos aceptó la invitación. Federico Bonazo, también de la casa, gracias por quedarte para la mesa de análisis. Al contrario, Mi único aliado, por lo que veo. Y Javier Hidalgo, director de la Secretaría de Deporte de la Ciudad de México. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el tema del día, por supuesto, que no puede ser otro que el análisis de lo que inició ayer, ¿no? Con la inauguración del Mundial de Fútbol, de la Copa FIFA 2026. México fue el escenario de esta inauguración en una jornada que no pasó desapercibida, llena de bastantes contrastes, de muchas emociones. En un país que sin duda se expresó en todas sus dimensiones, ¿no? Un país que está muy vivo. Empezar debatiendo mundial sí o mundial no. A ver quién se lanza con eso primero. No me veas, Javier. No, esta es una provocación. A ver, Javier. Nos estás provocando. Bueno, pues a mí me tocó la suerte de estar desde los 2022, de 2021, pues los primeros acuerdos que se tuvo los segundos acuerdos que se tuvo con la FIFA, de recibir un mundial en el que se habían acordado por Peña Nieto pues condiciones que la FIFA había impuesto, y no solo la FIFA, Estados Unidos. O sea, Peña Nieto lo que describió es que había recibido la noticia de que México iba a ser sede del mundial. O sea, él ni siquiera participó, ni siquiera lo solicitó, a él se le impusieron. Y ya sobre eso, obviamente, pues nosotros estábamos en un dilema en el sentido de, pues es la FIFA, fútbol, ellos lo conciben como negocio, lo conciben como industria, donde la mercancía, donde las ganancias es lo que priva, y nosotros lo concebimos como un derecho que tiene la gente de hacer deporte, un derecho humano fundamental. Y obviamente el Mundial es un gran evento, yo creo que es el evento deportivo más importante del mundo, sí, donde los países compiten y donde la pasión futbolística y deportiva, pues obviamente toma mucho sentido. Y toma mucho sentido el aprovechar esa pasión, pues para promover más el deporte, más la actividad física, más la convivencia, más el espectáculo, el derecho de vivir un espectáculo de todas las personas. Entonces esa fue nuestra preocupación. Nos tocó vivir, por ejemplo, los proyectos para el Estadio Azteca. Y pues cuando el Estadio Azteca presentaba sus proyectos eran con unos centros comerciales y hoteles alrededor del Azteca, y obviamente pues la gente decía, los vecinos decían, ¿cuál? Si lo que no tenemos es agua, lo que no tenemos son servicios, y además se vuelve un caos el estacionamiento aquí todos los días de partido. Entonces aquí pues fue muy clara ya en ese entonces Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de marcar la distancia en que quien se haga cargo del Estadio Azteca son los del Estadio Azteca. O sea, no va a haber recurso público para eso. Y en cambio sí hubo recurso público para el tema del agua, para el tema de los servicios, para el tema del entorno del Azteca. Ya en esta nueva etapa, digamos, ya con la jefa de gobierno Clara Brugada, pues se pescó claramente la idea y se hizo una remodelación de canchas, la verdad que como nunca, y se armaron los equipos de fútbol como nunca. Y bueno, pues se fue desarrollando todas las actividades de obras que sí congestionaron la ciudad, porque muchas eran de movilidad y que generaron molestia, porque pues todas se hicieron simultáneamente, y que sí se embelleció la ciudad, usándose ese proceso de embellecer la ciudad como un proceso negativo, porque decían que no se utilizaba para recursos para otras actividades, y claro que no. O sea, sí se embelleció la ciudad, se preparó la ciudad para que pudiera mostrarse por 5 partidos que van a hacerse aquí, para poder mostrarse
y son pues obras que se quedan. La cuestión del fútbol se queda, no se va con el Mundial, no se va con esos 5 partidos. Claro que vale la pena abrir el Mundial, porque además el Mundial te permite prepararnos, para competir. O sea, toda competencia en el deporte tiene mucho sentido. Bueno, ese es mi punto inicial, porque ya estoy abusando aquí de la palabra. Gracias, Javier. Bueno, abrimos conversación de varias formas. Obviamente esta primera de Mundial, sí, Mundial no, esta sigue. Pero muchas de estas obras también hay gente que en las calles las ha criticado, las ha cuestionado diciendo que quedaron incompletas, fueron hechas a las apuras. Entendemos que hay parte de la negociación que bien mencionas, pues las exigencias las pone la FIFA, ¿no? A los gobiernos les toca negociar allí, bien que mal, sobre condiciones impuestas además por otros gobiernos como fue el de Enrique Peña Nieto. Reflexiones sobre la jornada de ayer. Marco, Federico, María. Mundial María. Sí, mundial no. Mundial No sí. hagan la pregunta. Sí, directo. Ya. Yo estoy esperando que vas a contestar, Fede. Yo también estoy esperando saber ¿Qué vas a voy contestar? contestar. Parecen jugadores de póker, a ver cómo mueven sus Fútbol barajas. sí, fútbol no, fulbo. Bueno, me lanzo. Vamos. O sea, mundial sí, mundial no. Así puesta la pregunta sin más contexto, para mí es lo más lindo cada 4 años que hay en términos deportivos. O sea, mi lugar de enunciación es de una persona que le gusta el fútbol, que le gustan los partidos, que sufre, que es un hincha y como tal lo vivo. Y entiendo que hay gente que no le pasa eso y entonces este debate lo vive desde una forma estrictamente político, racional y me parece bien. Yo lo vivo desde una persona que le duele la panza, hace promesas, tiene cábalas, se lo ve con la misma gente. Lo vivo así y apasionadamente. Entonces, para mí es lo más lindo que hay cada 4 años. En términos de la reivindicación del fútbol y de ser hincha, que en todo caso podríamos debatir para qué sirve, no sirve para nada, sirve para vivir y ser feliz o tristemente infeliz, y a mí me gusta. Eso por un lado. Por otro lado hay un ente que se llama la FIFA, que está rompiendo el juguete mundial a cada mundial que va pasando. Eso es un hecho. Quiero decir, lo último que le importa a la FIFA es los hinchas de fútbol y los jugadores de fútbol. Lo que quieren hacer es negocio, desde la botellita de agua hasta la entrada, hasta las sedes. Y si en el medio no puede ir la gente de a pie que le gusta el fútbol, para poner un dato, en el 94 una entrada a la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos costaba $500. Hoy te cuesta $10.000. Bueno, tenés un desplazamiento de quién puede ir a ver una Copa del Mundo y una final. Antes ibas a un país, era un presupuesto. Ahora tenés que ir a 3 países, el próximo mundial va a ser en 6 países. O sea, están haciendo una, digamos, para mí una lenta y constante destrucción de algo tan lindo como es el mundial. Ahora bien, dicho esto, hay varias cosas para agregar. Primero, ¿cuál es el margen de autonomía de los países? O sea, en el caso de Estados Unidos no, porque la pregunta ahí sería cuál es el margen de autonomía de la FIFA respecto a Estados Unidos. Y ya lo hemos visto muy limitado. En el caso de los otros países sí está la pregunta. ¿Qué haces ante una suerte de ente neocolonial que es la FIFA que te dice, mira, vos querés el mundial, es así, tenés que hacer esto, esto, esto y esto y no hagas ningún comentario, nosotros venimos, desplegamos la maquinaria, nos retiramos con la plata y vos resolvés tus problemas internos. Entonces la pregunta sería, ¿hay que hacerlo en esas condiciones o no hay que hacerlo en esas condiciones en todo caso? Pero para mí el mundial tiene que caer cada 4 años. Pido que nadie rompa la posibilidad de que cada 4 años me emocione y no son millones de personas. Yo ayer fui a las calles, festejé en el Ángel, me gustan las banderas, me gusta la gente que se abraza, me gusta la gente que llora. No sé, me parece que es un momento de la vida y como tal lo reivindico. Después todo lo demás, me parece que está cada vez peor. Bueno, hay cuestiones que no desaparecen detrás de los reflectores del Mundial y lo vimos ayer también. México, epicentro de algunas protestas, manifestaciones, movilizaciones muy importantes en el contexto mexicano que ponen de relieve, ¿no?, dinámicas de poder, cuestiones muy legítimas que defender. María, tú estuviste en alguna de estas presenciándolas. ¿Cómo viviste la jornada también de este otro lado que también merece la pena mencionar? Sí, durante estos 2 días lo que estuve haciendo fue, como saben, pertenezco a una organización y lo que hacemos es documentar con imágenes cualquier manifestación que surja en el país para entenderla, tener un termómetro. Entonces lo que vimos fue la manifestación de las madres buscadoras y también la manifestación de la gente en el aeropuerto y muy presuntamente que llegarían en el estadio. También me tocó ir al Ángel
Y esto es producto de una reflexión y al final creo que quiero responder una pregunta. Y es, por un lado, vi una ciudad que tenía mucho miedo a las manifestaciones, una ciudad que se cerró el aeropuerto por 4 horas por temor a que se acercaran manifestantes de la CENTE. Hubo un gran despliegue de granaderos, nunca llegaron los manifestantes, sin embargo, sí se cerró el acceso a la Terminal 1 y nada, ese despliegue fue como brutal porque es la primera vez que yo llego a una manifestación con equipo nuevo, granaderos con equipamiento, un cerco de funcionarios públicos con camisas blancas, con un cerco de paz le han llamado, y no llegan los manifestantes, pero lo que tanto se cuidaba era a los ciudadanos que tuvieran buena imagen. Y qué buena imagen, o sea, yo vi gente corriendo con maletas desesperada, nada de perder un vuelo, gente que no podía agarrar un Uber, y esa es la primera imagen que tuve que no lograba entender. Creo que hay una paranoia en torno a estos movimientos, a estas movilizaciones que hay en las calles y que tienen una causa legítima. Se puede o no discutir en este momento la abrogación del ISSSTE, que tanto se le ha prometido a los maestros, pero es una lucha y una causa justa que los maestros se movilicen. Podemos estar a favor o en contra de las formas que utilizan los maestros, pero en todo caso discutimos eso, no discutimos el origen de la movilización. Entonces, por un lado me vi con esa primer manifestación, de hecho les compartí imágenes a ustedes donde se pueden ver granaderos en las instalaciones e inmediaciones del aeropuerto, y luego otra segunda, las madres buscadoras. Yo otra vez un gran debate con comentaristas que decían las madres buscadoras están buscando desestabilizar el gobierno, y a mí de verdad que me causaba mucha enojo porque este gobierno es uno de los gobiernos más votados en la historia de este país. Yo recuerdo, nunca lo había visto, pero cuando salieron a votar la gente por Claudia Sheinbaum, eran 6 de la tarde y eran filas para ir a votar por la presidenta. Entonces me generaba un ruido de cómo desestabilizar un gobierno cuando es el gobierno con mayor legitimidad. Y que también es una causa justa, porque además yo también hago nota roja y también creo que tenemos un tema pendiente que son las desapariciones y una cosa que se llama crisis forense. ¿Qué pasa con nuestros muertos? Y que muchos de ellos no se nos restituye su identidad porque están en los CEMEFOS, sus cuerpos. Y que tenemos que hablar de eso porque sí está pasando en México. Entonces, frente a esas dos cosas, estar en las calles, ver el termómetro, me pregunté, una gran cosa es, ¿se puede ser antimundialista y disfrutar de un partido? Y ahí me recuerdo mucho a Eduardo Galeano y su libro sobre el fútbol, a Sol y Sombra, Fútbol, Sol y Sombra, creo que es el título. Y es, se vale ser de izquierda, nos puede gustar el fútbol, pero también se vale decir, estamos a favor de las manifestaciones y de las causas históricas de las que hemos apoyado. Y se pueden ambas. Y esta ciudad lo demostró ayer. Podemos tener manifestaciones. Yo ayer, sorpresivamente, en este gobierno no esperaba el despliegue de granaderos. La verdad es que sí creo, y tampoco quiero ponerlo en términos de no, aventaron a los granaderos, no fue así, porque quienes recuerdan las manifestaciones con Enrique Peña Nieto, no es lo mismo que te avienten a la policía montada como respuesta, porque eso lo vivimos quienes marchamos el 2 de octubre y esas movilizaciones, ahora a contener al cuerpo de granaderos. Pero me sigue sorprendiendo la presencia de este cuerpo en términos de que es un argumento de seguridad. Entonces, en estos días que tenemos que pensar como gobierno, quienes hacen gobierno, y qué imagen queremos crear, cómo vamos a hacer gobierno de base. Vi un César Cravioto en estas manifestaciones tratando de impedir que las madres buscadoras no pasaran ni decirles que no iban a pasar, pero ¿qué sentido tiene si no vas a dialogar, si no vas a construir desde abajo las movilizaciones, si no vas a entender las causas que llevaron a eso? Entonces, creo que es una pregunta que esta ciudad nos hizo a todos ayer, nos increpó y que tenemos que meterle mucho al análisis político por honestidad intelectual. Me quedo con esa pregunta. ¿Se puede ser antimundialista y disfrutar de este mundial? Celebro mucho las intervenciones que me precedieron porque ambas sintetizan una emoción que tenemos, creo que muchísima gente. Tanto lo que dice Marco en cuanto a distinguir lo que es la pasión genuina, popular que genera el fútbol, como se dice en México, palabra difícil de pronunciar para quienes nacieron en el sur del continente, fútbol o fútbol, las dos se valen, son muestra de la manera en que nos aproximamos a esto, a un fenómeno popular que es genuino, que es legítimo. El pueblo ama al fútbol. La gente adora la oportunidad cada 4 años de vivir este oasis
también legítimo, que nos permite un poquito hasta separarnos de un mundo oprobioso a través de la fiesta del fútbol y de la magia del fútbol, porque además va a ocurrir, no pasó en los 2 primeros partidos del Mundial, pero va a ocurrir que en algún momento un tipo como Yamal, como Mbappé, el mismo Messi con sus casi 40 años, nos van a regalar un momento de magia, porque eso trae este deporte maravilloso. Ahora, dicho esto, y también la síntesis que proponía brillantemente María, donde nos explica el conflicto social que rodea y que usa la oportunidad del Mundial para visibilizarse. Hay que decir, yo creo, primero que otra cosa, que este es un Mundial que no debió jugarse, como no debió jugarse el de Argentina 78. No se pudo jugar un Mundial dirigido por una dictadura militar, con aquel estadio de River Plate, donde se jugó la final y otros partidos, donde a muy pocas cuadras estaban siendo torturados y desaparecidos. Más de 5.000 argentinos en la escuela de mecánica de la Armada. La comunidad internacional debió bloquear ese Mundial, así como Infantino ha bloqueado otros, que además debería haber bloqueado el de Estados Unidos por razones mucho más graves que de las que bloqueó esos otros. El patrocinador de un genocidio, que es el principal anfitrión de este Mundial, los Estados Unidos, permitir que se lleve a cabo esta lavada de cara de Trump muy parecida a la de Mussolini en el 34, es avalar, o en todo caso no contestar, ni siquiera en el ámbito de lo cultural y de lo deportivo, la perpetración de un genocidio, el financiamiento de un genocidio, y ni hablar del bombardeo en Asia Occidental absolutamente unilateral y arbitrario que hemos tenido que sufrir como humanidad desde principios de este año. El patrocinador de este Mundial, el principal anfitrión de este Mundial, es un gobierno que bombardeó Caracas, una capital sudamericana, el 3 de enero pasado, que mata lancheros en el Caribe o en el Pacífico sin averiguar si en efectivo transportan o no estupefacientes, lo cual, aunque fuera así, no amerita ese tipo de acción. Es el gobierno que perpetra el castigo colectivo al pueblo cubano. Entonces, de alguna manera, la comunidad internacional debió decirle, no, compadre, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a un mundial organizado por un país que además tiene una policía trompeana que va a esperar a la salida de los estadios para pegarle un palo a la gente que tenga sospecha de o color de piel oscuro o hable en español. Es decir, el mundo le ha permitido a Donald Trump, una vez más, en esta laxitud que lastima, hiere, irrita, un paso de lavado de cara. Entre otras cosas, también orquestado por Lionel Messi, figura genial del fútbol que hemos hablado cuando lo hemos visto en la cancha, pero que no podemos no reprochar cuando va a legitimar a Trump en la Casa Blanca. Es decir, ¿cómo puede ser que Messi no sepa a quién fue a darle la mano y a quién fue a legitimar? Y a eso hay que contestarlo de alguna manera. Y yo no sé si nos subordinar un poco la pasión futbolera y decir, a ver, vamos a permitir que este gobierno nauseabundo, criminal, se salga con la suya y organice un mundial como si nada. Además, otra cosa, con esto acabo. Más allá de los agravios que estamos viendo a las delegaciones, lo que está la humillación que se perpetra contra la delegación iraní, a la cual se le corta la condición de igualdad de la competencia, porque es una selección que tiene que viajar para jugar, no puede pernoctar allí, tiene que ir con media delegación, luego tiene que regresar. Todo eso le quita tiempo, usted lo sabe muy bien, esto, capacidad de entrenamiento. Es decir, las otras delegaciones deberían decir, no, señores, ¿saben qué? Claro, así no juego. Competimos todos en igualdad de condiciones. Otra cosa, los árbitros deberían decir, no, si ustedes echan un árbitro no está calificado, pues yo no voy tampoco, pero es un mundo que permite esta porquería. Ahora, que después, cuando nuestra selección, yo tengo la fortuna de tener 2 selecciones o más, porque en el Mundial, que ha sido espacio de reivindicación del sur global tantas veces, y en el Estadio Azteca, que jamás podré llamar yo Estadio CDMX, Banorte o de ninguna otra manera, el Estadio Azteca que inmortalizó Pelé en el 70 y que inmortalizó Maradona en el 86, allí vimos también un episodio de reivindicación del sur global que no vamos a olvidar nunca. Es decir, el fútbol tiene eso y vamos a intentar, no sé cómo rascar o conservar un poco de esa magia a la hora de encarar lo que queda de este mundial, que no debió haberse jugado.
Se me ocurren varias cosas, porque, claro, cuando se negocia esto del Mundial de Fútbol, nadie contaba con que Donald Trump volvería a la presidencia, ¿no? ¿Sería diferente un Mundial sin Trump, por ejemplo? Sí, Hemos visto cómo la FIFA obviamente actúa como más que una organización deportiva, como un actor global, geopolítico. ¿Cuál es realmente el margen de maniobra de los países en términos de soberanía, ¿no? Sé que estuviste tú, Javier, dentro de estas negociaciones, lo acabas de mencionar, por ejemplo, para que la zona del Fan Fest del Zócalo fuera un lugar público en el que el acceso estuviera, esto abierto a todos y todas, ¿no? Que no se hiciera a través de cuestiones digitales. Cuéntanos un poco de eso y a la par también hablar sobre una cosa que es que si bien México y Canadá forman parte de este mundial, sabemos muy bien que pues solamente albergará 13 partidos, si no me equivoco, y la mayor parte de los ingresos y los reflectores van a estar justamente en Estados Unidos. Entonces mucha gente habla de que sí, que se genera riqueza, pero realmente ¿qué va a ganar México con este mundial? Y si el mundial genera riqueza, ¿para quién es esa riqueza? Bueno, un tema que sí es muy importante tratar es de si había una idea de que pudiera generar algún golpe contra el gobierno político, que no era un tema ajeno, porque pues, ya se vivió la circunstancia en Brasil. Y justo eso fue lo que le costó la presidencia a Dilma Rousseff, que había llegado con votos igual que Morena, con mucha cantidad de votos, y que sí fue generado por un movimiento que aprovechó la derecha para poder golpear y utilizar el poder judicial y el poder legislativo para tirar a la presidencia y que quedara Temer y luego Bolsonaro. Eso podía haber sucedido aquí y no es un tema menor. O sea, sí hubo conspiración. Y estamos hablando de la ultraderecha, ahí con Salinas Pliego, y también los grupos que no reconocen, pero sí que usan la violencia, que era lo que realmente se temía. No, la movilización no se temía aquí en la ciudad. Venimos del movimiento. Claudia, Clara, tu servidor, toda nuestra historia estuvimos en el movimiento y apoyamos a los maestros, siempre. Bueno, yo vengo de una familia de maestros. O sea, desde antes de nacer, ya mis papás están en el movimiento. La causa que promueven los maestros es una cosa absolutamente legítima, estas pensiones que nos están dejando el neoliberalismo y que justo es una tarea a resolver política. La movilización sí estuvo excelente que señalara ese tema. No lo vamos a poder resolver para el Mundial, pero que lo señalara y que él tuviera, es un reto que tenemos como sociedad revertirlo, dar pensiones justas a la población. No podríamos entrar ahorita en aumentar impuestos a los ricos como se proponía, por ejemplo, aquí en mesas pasadas. Justo fue lo que hizo Dilma Rousseff de aumentar el impuesto a los ricos, entonces los juntó todos en contra. Y entonces se volvió realmente un tema donde tú tienes que llevarlo políticamente, económicamente y socialmente. Ahora, esta parte del Mundial, pues sí se vivieron condiciones que tú dices, esta FIFA es abusiva. Bueno, el FIFA Fan Fest estuvo, era una cosa de privatizar el Zócalo. O sea, de privatizar el Zócalo, de casi cobrar por entrar, ¿verdad? Y entonces sí fue un estire y afloje que llegó a la presidencia. O sea, ahí fue donde se tuvo que resolver el tema porque estaban casi el diseño, tenía las marcas colgando de Palacio Nacional, ¿no? Y entonces, bueno, hoy ya están en una carpa, ahí las marcas, que no se ven las marcas, se ve el asunto del fútbol. Y así se vivió ayer. La verdad es que este tema, por ejemplo, no se tenía la certeza si íbamos a poder utilizar el Zócalo para la presentación del fútbol. O sea, se los digo con todo, hasta las 7:40 de la mañana, ya un mensaje decir, si se abre, había gente formada desde las 5 de la mañana y eso fue lo que dio mucho sentido y llegó miles de personas en un ratito. Fue realmente
hasta difícil porque se tenían que abrir las vallas que se habían colocado para el Zócalo en un par de horas. Se logró avisar, me tocó a mí estar avisándole, se van a abrir hasta las 10 de la mañana, la gente estaba, y ¿saben qué? Que la gente hacía caso. O sea, eran masas de población que parecían como ríos sobre las calles, donde decíamos, se va a abrir a las 10 de la mañana, ellos mismos se formaron. Porque no hubo manera de operar la estrategia de cómo se iba a abrir, y ellos mismos se organizaron adentro. Y fue una cosa pues muy exitosa, porque nuestro temor era si se cerraba 20 de noviembre porque iba a llegar más personas. No, la gente lo apreció todo 20, se llenó el Zócalo, y todo 20 de noviembre, bueno, que es más, dice que ya no pudo entrar, tuvo que ir al de Garibaldi, ¿no? Porque fue una cosa que sí fue un desbordar de la pasión, de la emoción. Y la verdad, concluyo con esto, los maestros nos dejaron una buena tarea, y sobre todo el tema de que no era temor a las manifestaciones, era temor al uso de la violencia contra lo que fue a suceder. No era, y no es de gratis. Cuando estuvo la generación Z, que podría ser legítima, pues tuvieron los grupos ahí que se violentaron, ¿no? Entonces, y no se tomó para nada una actitud a la ofensiva. El tema de este equipo tenía sus cascos y todo como para evitar que, que los dañaran como personas. Eso es lo que estaba. No era un tema de que se usaran los cascos o los escudos para afectar a las personas. Pero sí nos quedaba una muy buena lección hacia el futuro, el tema de las pensiones, que se llamó la atención sobre eso, y que obviamente nos va a ayudar a mantenerlo como una bandera, que no debemos de dejarla, porque es una bandera fundamental del bienestar de la gente, el tener la certeza de cómo va a vivir después en su jubilación. Mientras se preparaban estas zonas FIFA, ¿no? Y corredores turísticos, bueno, mucha gente se preguntaba qué pasaba con los problemas cotidianos que viven día a día, pues millones de mexicanos: movilidad, agua, vivienda, seguridad. ¿Es posible organizar una Copa del Mundo sin privilegios fiscales, sin desplazamientos, sin todas estas contradicciones, costos, ¿no? Que se socializan y que mientras se privatizan los beneficios? María, Marco. Marco quedó mudo. Marco. A ver, No, yo puedo contestar, pero Marco está respetando el orden. No, a ver, Marco. Hay tantas cosas. Es para en todas la pregunta, mesa, no es... Hay muchos debates. Hay un debate sobre el Mundial, hay un debate sobre la FIFA, hay un debate sobre Estados Unidos, hay un debate sobre las protestas, hay un debate sobre el golpismo. Me quedo con el último, para arrancar por ahí. Si alguien quisiera desestabilizar un gobierno o proyectar hacia afuera una imagen de un gobierno que no logra asegurar la seguridad en sus calles y es un caos, utilizaría un Mundial para hacerlo, está claro. Y si alguien tiene una demanda y necesita una pantalla para hacerla visible, utiliza el Mundial y está claro. El tema es que las aguas después empiezan a ser así. Pero, no sé, siendo uno de Argentina, Fede decía el Mundial 78. En el Mundial 78 las madres y las abuelas fueron a la Plaza de Mayo a exponer al mundo los desaparecidos. Entonces, difícilmente uno puede decir a una madre, mire, no use que hay un montón de cámaras internacionales, el espacio para mostrarle al mundo que hay una cantidad muy grande de desaparecidos. ¿Me explico? Y está claro que la derecha va a decir, ven, es un Estado fallido, ven, y si le tiramos unos molotov, además la cosa se pone un poco más linda, digamos, y tenemos la imagen hacia afuera. ¿Cómo se separan las dos cosas? Y que es un poco la pregunta de cómo un gobierno de izquierdas se para ante los reclamos sociales y populares, con todas las contradicciones que tiene, de venir de ese campo, pero a su vez el gobierno, y le pasó a Cristina, y le pasó a Dilma, y le pasó a Evo, y le pasó a cualquiera que fue gobierno de izquierda, que es qué hago con las protestas. ¿Cómo lo narro? ¿Cómo le respondo? Claro, lo ideal hubiera sido que hubiera un acuerdo, esa era mi mirada, como bueno, ya está, el miércoles cerramos el conflicto. No sé cómo, porque no estoy en la mesa de negociación, no sé el pormenor, pero no pasó. Pero bueno, es difícil decirle a una madre que se pone de rodillas ante un policía, usted es un agente infiltrado de la derecha, qué sé yo, ¿viste? A mí no me nace, y porque no es así, esa es mi mirada. Pero entiendo que Salinas Pliego, todo lo que pueda hacer para que esto esté mal, lo va a hacer también.
Eso por un lado, que eso ya no sé si es el Mundial o la FIFA, es como la dinámica del conflicto político. Digo, si mañana hubiera un evento internacional de otra característica, seguramente pasaría algo así. Yo como futbolista sigo con la posición. Yo ya me estoy preparando estomacalmente, ¿se dice? Estomacalmente está muy bien dicho. Muy bien, muy bien. Para preparar, para ver a Trump con la Copa del Mundo entregándosela. Bueno, eso va a ser Ojalá así. que irá. Vamos a vomitar. Va a ser así, digamos, preparémonos. Y en el 2034 va a ser un emir saudita impresentable que también hará lo mismo. Es así, digamos. Y ahí, ¿qué vamos a decir? Son todos jugadores traidores y vendidos y... Claro. qué sé yo, es como difícil, ¿viste? Entonces, después, ¿qué le pedimos a nuestros ídolos? O sea, porque la otra, con lo de Messi, que se armó el debate, era pedirle que no fuera, que hiciera un desplante. Sí, es proyectar sobre Messi algo que no es Messi, digamos. Y Messi es uno. Pero no sé, Neymar, que llamaba a votar a Bolsonaro. Digo, porque ahora pintó pegarle a Messi. Está bien, es legítimo, peguémosle a Messi. Pero Neymar Pero hacía Messi- campaña por Bolsonaro porque Bolsonaro le eximía los impuestos que debía, digamos. Pero Messi dice no me meto en política, ¿no? Pero sale a muy diferente tener una postura clara y frente a lo que también, a los poderes que te representan. Porque Neymar seguramente que gana millones, 1.000 millones de dólares al año, no le interesa que haya una reforma fiscal progresiva, ni le interesan mucho los derechos de los trabajadores, ni nada. Pero si te mantienes neutro frente, o neutro, ¿no? Entre muchas No comillas, sé. frente a algunas posiciones, pero luego sales en la Casa Blanca a sonreír en una foto con Donald Trump en medio de un genocidio, en medio, mientras alardea de decir voy a invadir Cuba, después que terminé con Irán, creo que... Le estás marca pidiendo a una- Messi... No le estamos pidiendo a Messi, le estamos... No, bueno, sí le no, estamos porque, pidiendo porque claridad para. sobre Yo claridad. voy a traer el otro Messi. También está Messi, que en el 2010 creo que es, sale una foto con las abuelas de Plaza de Mayo, Puede que se abraza a sea otro Estela Messi. de Carlotto y dice, yo busco a los niños desaparecidos. Me parece que hay un clima de época nefasto. Digamos, está todo muy corrido a la derecha y no quiero exculpar diciendo un jugador es como de alguna manera preso del clima epocal. Pero el clima epocal es muy malo, digamos. O sea, acá porque estamos en México, que espero que no sea así, pero va a terminar un poco siendo una isla en medio de un mundo. Bueno, el clima de época tira todo para allá. A ver, yo quisiera decir algo, si me lo permite, Crismar, Claro. que es, Messi es embajador de buena voluntad de la UNICEF. Y recuerdo el episodio que apoyó a la búsqueda de las abuelas y de los nietos. Pero te quiero decir esto, ¿no está enterado un embajador de la UNICEF que Trump mató niños en Yemen y que Trump asesinó a más de 150 niñas en la escuela iraní? No está enterado como embajador de la UNICEF. Es decir, se vale ser embajador de la UNICEF y por otro lado decir, no, yo no me meto en política. Más En bien, este mundo está valiendo todo. Messi Messi expresa al mundo. No es que Messi es un inocente que fue utilizado por Trump, sino que Messi expresa una caída de valores elementales, de un mundo que permite el genocidio digo, hay manifestaciones tremendas en las calles de Europa, menos en las de Latinoamérica con respecto a eso, pero es un mundo también que ha instalado el sálvese quien pueda y eso se aplica también a países. ¿Saben qué? Yo negocio bilateralmente con el monstruo y a ver si me salvo con el Temec y mientras, pues sí, si el pueblo cubano sucumbe, pues es un pedo del pueblo cubano. Esa visión poco solidaria y estratégicamente equivocada a mi modo de ver, permite el mundo de hoy. Permite el mundo donde la FIFA le puede dar un premio de la paz a este demente, a un convicto que dirige una camarilla de dementes que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, el mundo ante eso dice, pues, ¿sabes qué? Por eso se lo critica a Messi, desde el dolor, no desde la inocencia o desde una distancia emocional con el personaje, al contrario. Pinche Messi hubiera podido hacer lo mismo que hicieron tantos otros deportistas que ante la misma ceremonia de premiación en la Casa Blanca dijeron a Trump, no compadre, no se enteró de eso, vive tan ajeno al mundo. Desperdició el mundo una oportunidad maravillosa para un embajador de la UNICEF le dijera, no, ¿sabe qué? Yo a eso no voy. Si esos líderes sociales, culturales, populares no toman, como sí tomó Yamal, la bandera palestina y dio una señal al mundo, perdemos espacios de disputa política con estos tipos, con estos no sé cómo catalogarlos. Sí, la palabra monstruo. Sí, con estos supremacistas, con estos racistas, ¿no? Este es un mundial racista, obscenamente racista.
Mari. Sí, yo también creo que tenemos que seguir reflexionando si queremos que este mundial se convierta en una herramienta antiimperialista. Y creo que hay movimientos internos, e insisto, Javier, que estos movimientos internos tienen que llevarnos a una reflexión profunda de, claro que en México va a haber el objetivo de tratar de desestabilizar este gobierno, todos lo reconocemos, pero me parece que se está viendo en las manifestaciones de luchas históricas legítimas un enemigo que no son enemigo y que hasta este momento yo no veo un diálogo entre gobierno con esos proyectos. Lo vi al final, al igual que Marco esperaba que las mesas de negociación fueran antes, que se sentaran a hablar con los maestros, que se sentaran a hablar con las madres buscadoras, porque ese es el papel del gobierno. Entonces, no llegar al momento donde tienes un contingente con mamás que van camino al estadio y pararte como secretario de gobierno a querer hablar con ellas. Demasiado tarde, o sea, al menos yo lo pienso así en el caso de César Cravioto. Pero este conflicto interno que se ve al interior del país, me parece que tenemos que reflexionarlo también a la geopolítica internacional y que Fede ahí nos dice, no podemos vivir ajenos a la geopolítica internacional y por supuesto, no podemos vivir con el miedo de pensar que ahora todo el mundo, cualquier movilización es un efecto de la desestabilización de nuestro propio gobierno. Pero sí tendríamos que denunciar y no ser ajenos a lo que está pasando. 168 niñas muertas en Irán por el bombardeo de Estados Unidos, 70 venezolanos asesinados en Caracas el 3 de enero, 30 cubanos asesinados. La selección, el mejor jugador de la selección de Irak, 8 horas arrestado para que tuviera un momento para que Estados Unidos lo pudiera acosar y preguntarle sus posicionamientos políticos. La selección somalí rodeada de perros, la selección de Uzbekistán igual tratada como si fueran terroristas o criminales. El único jugador suizo de color negro fue justamente sobre el que fue... Un racismo profundo en los jugadores. Y yo lo que pienso es, los países de América Latina seguimos siendo complacientes con estas grandes corporaciones, FIFA, Estados Unidos. Canadá es el ejemplo de que hay resistencias. Hoy veía en Sophie Stadium en Los Ángeles, los trabajadores están resistiendo, se iban a huelga 2 días. ¿Por qué? Porque iba a haber gente del ICE para detener a los trabajadores del estadio de Los Ángeles. En Canadá no se están vendiendo las entradas porque la gente no está de acuerdo. La selección de Haití tiene un símbolo de su primer batalla. La primer revolución de este continente es la de Haití. Y en su uniforme tiene la bandera de su primer batalla de independencia. ¿Qué hizo la FIFA? Le dijo, tú estás haciendo símbolos políticos, tienes que quitarla de tu uniforme, cuando es una representación de su propio país. Y me parece que si no decimos estos elementos geopolíticos que van a afectar a este mundial, y si no le entramos en un debate serio, le entramos a hacerle el caldo gordo, me parece, a la FIFA. Porque yo ayer lo que vi, la imagen que voy a recordar es, yo estando afuera cubriendo el mundial aquí en México, y un Salinas Pliego entrando con guardaespaldas con su familia a ver el propio juego, que es imposible para un mexicano promedio. ¿Y qué vi? Un montón de despliegue de granaderos, manifestaciones que estaban tildadas de desestabilizadoras. Y ese es el juego político que en México hemos estado haciendo el llamado durante varias semanas. No podemos negar que hay una geopolítica que es muchísimo más grande al conflicto interno que tenemos y que por supuesto que le quiere pegar a este proyecto progresista. Entonces, con todos estos elementos que tenemos del Mundial, creo, y lo sigo admitiendo, creo que el debate es absurdo decir, queremos hacer el análisis lógico, como decía Eduardo Galeano, o disfrutamos el fútbol, y yo creo que tenemos que hacer ambas. Si somos responsables y que si en este momento, ante un genocidio, ante el secuestro de 2 futbolistas por el Estado de Israel, 2 futbolistas palestinas, el 2 de junio, de tantos futbolistas, tenemos que decir, esto es el fútbol también. El fútbol es toda esta maquinaria que no va a cambiar. Y si nosotros como personas que disfrutan el fútbol no le metemos a ese debate y seguimos haciendo ajenos a esta historia, a esta movilización política, pues se siguen consolidando esas estructuras, me parecen profundamente desiguales para todos nosotros. El fútbol, claro, a mí me encanta jugar una cascarita con mis cuates, me gusta, y tomar una carne asada y ver que la gente ama el fútbol, pero no me gusta el fútbol que se hace ajeno a la realidad del mundo y a la realidad de mi ciudad. Ese fútbol a mí no me gusta. Bueno, no, por favor, Javier, adelante. Bueno, pues es que justo uno no puede abstraerse de lo que está viviendo el mundo en un mundial. O sea, ahí se va a reflejar todo lo que está sucediendo, como estos hechos, sobre todo de discriminación, de crecimiento de la derecha. Entonces, yo creo que hay que vivir el mundial y además ahí marcar también una posición.
ayer en el Zócalo, cuando aparecía el de Infantino, pues eran chiflidos. Cuando apareció la bandera de Estados Unidos en el Estadio Azteca, con todo el privilegio de hacer, hubo chiflidos. O sea, no, aunque vaya Trump ese día a entregar la copa, va a haber chiflidos. O sea, hay un sentimiento también, obviamente no estamos ciegos, la derecha va creciendo, bueno, va queriendo imponer su discurso, ¿no? Que vaya creciendo, pero también hay una posición de la gente racional que sí lo cuestiona. Y acá no hay temor para nada en tema de las movilizaciones, en ningún sentido. O sea, sí nos queda, es parte de nuestra lucha, de nuestra convicción. Este tema de veras de las pensiones y de cómo conseguirlo, porque estás hablando, sí hubo decenas de negociaciones previas, pero conseguir revertir un hecho del neoliberalismo tan fuerte como haberle quitado las pensiones a los trabajadores en un día, perdón, pero eso no es posible. Eso es, y obviamente un planteamiento de marcar una ruta que tiene que ser política, social y económica para lograrlo, nos implica hasta un debate mundial. O sea, ¿cómo, por ejemplo, cuál es la solución para lograr el tema de las pensiones? Pues sí, una reforma fiscal en donde se grave a los más ricos. Y esto políticamente se tiene que llegar a un momento en que se consiga. ¿Cuál es el planteamiento de nosotros? ¿Por qué llevamos 7 años y medio sin hacerlo? Porque hay un planteamiento político fundamental que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Y es muy complicado demostrarle a los ricos que a ellos les beneficia este proyecto. Ellos salieron ganando, no perdieron. Se ganó que millones de personas se salieron de la pobreza, se ganó igual que entrar en la clase media, pero ellos también ganaron. ¿Cómo poder lograr hacer racionalmente en este mundo que el tema de los ricos entiendan que les conviene que por el bien de todos primero los pobres, sin un asunto como diciendo por debiera ser? Solo que, sí, Javier, perdón que se interrumpa, sí, pero la abrogación de la ley del ISSSTE fue una promesa de campaña y Ayotzinapa fue un tema que quedamos que íbamos a atender. Entonces, Ayotzinapa, la abrogación de la ley del ISSSTE, Claudia lo comentó, y también me parece que lo de las madres buscadoras va a ser un tema político interno necesario de entrar. Aclararlo, no. O sea, con precisión, lo que Claudia ofreció no fue otro proceso de pensiones, porque sabía que no lo tenían las posibilidades, no que no lo reconociera. Este costo de los 7 billones de pesos, como si no lo supiera desde la campaña. Lo que planteó ya con precisión sí se ha cumplido, y si quieres te lo platico exactamente en qué consiste, pero no es un tema de incumplimiento de campaña, no es un tema de no reuniones de negociación, no es un tema de miedo a movilizaciones, no, para nada. Y obviamente esas causas son causas nuestras. Totalmente por convicción son causas nuestras, pero tú tienes que llevar un proceso político, económico, social para lograrlo, y sí está en el marco del planeta entero, que México se puede convertir, como decías, en una isla, ¿verdad? Donde entonces tú, ¿cómo vas a conseguir las cosas teniendo un entorno diferente? Pero esto no es una disputa, y perdón que abuse un poco del tiempo, es una disputa mundial. Y el planteamiento de por el bien de todos, primero los pobres, es un planteamiento que puede llevar hasta Estados Unidos y a toda América Latina como un proceso político en donde obviamente cambien las condiciones y que esa es nuestra utopía, el de lograrlo, proyectar y no estar a la defensiva de la derecha en este momento como estamos, sino ir a la ofensiva y tenemos posibilidades porque tenemos logros. Colombia, Brasil, México. Yo vi un repliegue por Javier, si me permites, me gustaría decirte, ese es el dilema de las izquierdas en el poder. ¿Qué tanto y cuándo confrontarse con el gran capital y los intereses privados? El problema es que como la correlación de fuerzas es eternamente desigual en favor de ellos, no se dan esas confrontaciones. Y ahí aparece una paradoja. Al no darse aparece Milei. Al no darse esas confrontaciones aparece Bolsonaro. Al no darse esas confrontaciones aparece Noboa. Claro, pues si no, en algún momento hay que dar la pelea estructural. Pues sí. En algún momento hay que dar la pelea estructural. Pero separa a tus enemigos. O sea, si tú pero son tan poderosos los enemigos que entonces nos terminamos subordinando a su agenda. El Poder Judicial, los medios, o sea, tienes varios. Y se ha ido avanzando. Por ejemplo, el tema del Poder Judicial, ellos fueron los que llevaron el golpe de Estado. Y aquí se logró.
la reforma Sí, política. pero, o sea, yo el fin de semana lo que vi. Pero si tú los juntas todos estos todos- días, no el fin de semana, todos estos días lo que vi es confusión de quiénes realmente, si los maestros estaban entrándole este rollo desestabilizador y metieron muchas veces en el debate, y lo tenemos y hay un montón de videos de comentaristas de decir, Salinas Pliego está convocando a las manifestaciones de la gente y de madres buscadoras. Es ahí donde está el error del debate. No, pues es porque que fue una lo que- cosa fue son lo las que madres dijo. buscadoras. No, yo lo puedo decir, hay un montón de gente que salió a desmentir y a decir que las convocatorias eran para desestabilizar al gobierno, cuando no se sienta de base a tratar de entender cuál es el origen de esas movilizaciones. Y esa es realmente Lo la que se pregunta dijo es que se no da hubiera de, a violencia partir y del que día no de íbamos ayer. a caer en la provocación. Por Nunca se supuesto, dijo que las eran- formas de lucha es lo que Jam- decía Javier, por eso era mi apertura. Pero- Cada quien Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Esta mesa, como siempre decimos durante toda la semana, vamos a seguir hablando de fútbol y de todo lo que está pasando. Varios señalamientos sobre eso. Es verdad que, o sea, ninguna gran transformación se dio apelando a la buena voluntad de los grandes poderes, ¿no? Así que México también ha aprendido de las experiencias de Brasil, tiene los antecedentes y creo que en ese sentido está blindando también su democracia. Pero bueno, ya para cerrar, uno de los como carteles que se repetían más ayer era FIFA es el gran ladrón. Creo que hay una concesión ahí, como estamos de acuerdo en que muchas incluso de las protestas no eran en contra del gobierno, no eran, sino en contra de un mundial en este contexto. Y yo quería preguntarles ya para reflexionar muy brevemente, porque Marco decía, bueno, no, lo vamos a ver ahorita, o lo estamos viendo ahorita, ¿no? Las condiciones en las que se da este mundial, lo vamos a ver en el 2034 a un jeque saudí entregando la copa. Estamos resignados a que esto va a ser siempre entonces pues los mundiales de fútbol, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar para que el mundial finalmente pues fuera verdaderamente un torneo de los pueblos? ¿Creen que se necesita una reforma o creen que esto es un modelo actual de los megaeventos deportivos? Para reflexionar, no hay una respuesta correcta. ¿Quién quiere? Marco. 30 segundos, Marco. No, bueno, que la FIFA son gran ladrones, como es el agua tibia, digamos. Lo dice la canción de Manu Chao sobre el Diego, ¿no? Para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. Agarrar el archivo de Maradona y tenés 40 años y decir que los tipos son los grandes ladrones. Y que hay un montón de jugadores que decidieron plegarse a ese esquema y después terminaron corruptos. No sé, Platini, que lo reventaron en el 2015, digamos. Digamos, la FIFA te ofrece eso. Y el Diego decía hay que hacer un sindicato de jugadores de fútbol, digamos. Por eso el Diego era el Diego, ¿no? Y hasta el final. Yo no sé qué se hace. Tal vez la pregunta es si en un país con un gobierno de izquierda progresista, lo que pasa es que los mundiales se pactan antes de los Mucho gobiernos. antes, no Entonces, hay margen de negociación. pero si vos suponete tenés un proceso largo de gobiernos y querés un mundial, sí o no, ¿te termina dando en la ecuación rédito-costo algún beneficio mayor al costo que te produce? Para mí sería esa la pregunta, tomando en cuenta que hoy es, bueno, la maquinaria que te dice, mira, es esto, esto, esto y esto, y yo me estoy enterando que negociaron el Zócalo, menos mal que no aparecieron el Nike colgado en el... Pero además en donde se da el 2016, grito de independencia, digamos, porque sería, bueno, pero eso es lo que quiere la FIFA, digamos, Claro. por favor, entréguense. Cuando Enrique Peña Nieto negoció esto, dijo exenciones fiscales para todos para poder quedarse con la sede. Entonces, ¿qué podía hacer Claudia en ese Bueno, sentido? pero además creo que en eso hay una lógica actual. Antes las empresas ofrecían beneficios o mostraban que eran buenas para un país. Ahora estamos en la lógica donde los países tienen que entregar lo más que se pueda para que por favor venga una empresa a invertir a su país. Las zonas económicas especiales, las reformas fiscales, lo del RIE de Milei, todo eso es por favor inviertan, yo estoy dispuesto a abrirme completamente económicamente para que por favor venga Amazon a poner un galpón. Esa es la realidad hoy, digamos. Nos tenemos que resignar a eso, María. No, por eso estamos en México y acá está el Cinsote y está el Canal Red y está todo este debate porque no nos resignamos a eso. Pero está en ese momento el sistema capital. No sé, es algo que hagamos un mundial alternativo, armémoslo, yo no tengo ningún problema. Yo me perdido la pongo y capacidad de armamos imaginar. programas y hacemos el mundial del pueblo, digamos. Nos falta un Maradona. Bueno, le decíamos a Yamil Lamal, hagamos el mundial en la Franja de Gaza y lo armamos. Y habría que hacer algo, porque siguen matando palestinos a mansalva. Y Cuba con un bloqueo criminal. A ver, acá el INPI, el Instituto de la Propiedad Industrial, va a jugar un papel interesante en lo que queda del Mundial y que nos va a dar una visión de cómo está posicionado un poco el Estado en sus instituciones ante lo que es esta fuerza de ocupación, la FIFA, como bien lo dice Juan Villoro, ¿no? La FIFA es una fuerza de ocupación. Porque ha dicho que no va a monitorear negocios pequeños o restaurantes pequeños que transmitan los partidos, habiendo pagado previamente a la televisión de paga para poder emitirlos,
que es lo que exige la FIFA. Pero que si hay algún reclamo de parte de la FIFA, lo va a haber. Y ahí vamos a entrar en un conflicto serio, porque yo ya tengo amigos que tienen algún negocio restaurantero que me ha dicho, sí, yo efectivamente, el gobierno de México me ha dicho que para poder pasar el Mundial tengo que pagarle 25.000 pesos a la FIFA. Es decir, aquí lo que estamos viendo con el Mundial como excusa, bueno, el Mundial acaba en un mes, pero el capitalismo se queda. Es decir, esta cooptación, este secuestro que hace el negocio del lucro de toda la cultura, de todas las expresiones populares, de toda la emoción, ameritaría también boicotear Netflix, boicotear las plataformas que juegan con la emoción humana para enriquecerse. Es decir, tenemos que en algún momento entender, plantear como izquierda, dónde están las batallas fundamentales, estructurales, que no podemos ahí postergar eternamente porque la correlación de fuerzas nos es desfavorable. En algún momento hay que darlas. Con el panorama en Colombia, ojalá que cambie, con los evangélicos avanzando en Brasil hacia octubre, con el panorama en Perú. Y eso es lo que nos han robado, el fútbol como una fiesta popular, y hoy es un negocio deshumanizante. Y eso es lo que tenemos que seguir discutiendo. Hoy el fútbol no es el fútbol que nos gusta, no es el fútbol de los amigos, no es el fútbol donde abrazas a un desconocido en el Ángel. Es un fútbol donde es un negocio y ahí... También es abrazar. Festejé la final en Argentina. Tenemos que Había discutirlo. 5 millones de personas transpiradas abrazándose, tomando Fernet, y me parece una expresión. Sí, maravillosa. también es Y era en Qatar, que era una vergüenza el mundial. Ayer vimos sin ir muy lejos, ¿no? La pelota no se mancha, yo me quiero ir con esa. Pero la además pelota está tenemos en un manchada. sistema... No manchar la Copa Mundial, la pelota no. Nadie, Y el nadie- posicionamiento es un contra el sistema, es un capitalismo. sistema capitalista. Pues Pero hay que posicionarnos, compañero. Es como lo tomas en este proceso. Hay que Y tú, posicionarse. digamos, ahorita con la cuarta transformación sigue habiendo un capitalismo muy fuerte. Aquí la cuestión es separar el poder económico del político, y esa es parte de la estrategia fundamental. ¿Cuánto logramos mantener esta estrategia separada? Pues sí, sí es un gran reto, además en un proceso democrático. El fútbol vive todo el capitalismo en México entero. O sea, los dueños de los equipos de fútbol son los más capitalistas de México. Entonces no nos hagamos. O sea, y además hasta se blindan. O sea, aquí en México, por ejemplo, el proceso de las primera, segunda y tercera ya no existen. Ya la primera selección ya queda ahí. Los 40 y tantos equipos de fútbol ya no tienen competencia. Ya no hay manera de subir desde abajo porque lo ven como negocio. Una buena metáfora de Pero cómo está el sistema nosotros de clases lo vemos sociales. como derecho. No hay ascendencia social. El derecho al deporte y al disfrute es fundamental. Si lo garantizamos, estamos teniendo éxito. Si no, es un fracaso. Y yo creo que Pero estamos también las teniendo manifestaciones que éxito. No los puedo dejar ir más, ya se acabó. No, Ahora no, sí que sí se acabó y nos pasamos de tiempo. Nos van a tirar la conexión directamente. No perdamos formas de imaginar también nuevos mundos. Así que muchas gracias a todos y todas por estar. Javier Hidalgo, secretario de Deporte de la Ciudad de México. Federico Bonazo, columnista también de Diario Red. Marco Teruggi, de la base América Latina de la Casa. Y María Vergara, analista. Gracias, Cris. Gracias a todos.